Hola amigos de PlayJagger. Estamos hoy aquí reunidos para celebrar un pequeño encuentro con los candidatos a la directiva de la FEG, estas elecciones de 2023. Y como podéis ver, no soy Zurano, ¿vale? Porque Zurano no podía estar, así que me toca a mí moderar este pequeño debate. Sin mucha más dilación, presentaré ahora a todos los candidatos, pero antes sí que me gustaría comentar con vosotros un poco, pues, cómo hemos llegado a este punto. Primero de todo, sabed que la FEG es la que nos ha propuesto moderar este debate. Nosotros hemos aceptado siempre que estuvieran todos los candidatos presentes y que PlayJagger tuviera libertad de formato. Se han dado estas condiciones, así que aquí estamos. Y antes de empezar, también decir que nosotros no queremos que esto sea un circo, ¿vale? No queremos que sea que gane el que mejor labia tenga, ni el que mejor sepa quedar o que mejor sepa engañar a las masas, ¿vale? Por eso este debate va a estar más enfocado a entender qué es lo que propone cada uno, cuáles son sus medidas, sus luces y sus sombras, y pues un poco ver qué espera el futuro del Jagger. Así que, sin mucha más dilación, voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Aquí están. Hola Katy, hola Sara, hola Dimas. Hola. Ahora, hola. Vale, los de chat, ¿nos confirmáis por favor que les oís a todos? De hecho, creo que Sara está silenciada, me parece. ¿Sara está Sí, silenciada? sí, ¿se Ahora, me escucha? sí. Vale, bueno, creo que sí que nos oyen. Vale, pues bueno, vamos a dividir este debate en tres bloques, ¿vale? Para que la gente lo sepa. El primer bloque va a ser que nos cuenten un poco, pues, el proyecto que cada uno tenga planeado. A continuación pasaremos a las preguntas que tienen preparadas PlayJagger y luego a las de la comunidad. Y por último, los candidatos se podrán preguntar cosas entre sí, ¿vale? Así que creo que hemos acordado antes que empezaba Katip, si no me equivoco. Sí, empezaba Así yo. que, bueno, cuéntanos un poco. Pues bueno, principalmente mi candidatura se basa sobre todo en una reforma de lo que es la burocracia de la FEG. Porque al final la FEG, ¿qué es lo que se quiere de ella? Pues que se hagan las cosas, que se te dé un sello, que los torneos vayan fluidos, que la normativa sea correcta, que se represente bien, que el reglamento esté bien redactado, actualizado y demás. Por lo que principalmente es eso. Queremos que toda la FEG se funcione mejor, ya sea, por ejemplo, otorgando plantillas para el sistema de concesión de sello, eh, aumentando la capacidad que tengan las comisiones de tomar decisiones. Es decir, que no tenga que esperar muchas veces a que la Junta te dé luz verde para, por ejemplo, en competición lanzar una encuesta para actualizar el sistema. Que tenga que esperar a que la propia comisión trabaje y que la Junta luego te lo apruebe es tiempo que se pierde y tiempo que se podría estar ahorrando. Y luego también, como segundo mayor punto, es expandir, por así decirlo, la FEG a nivel internacional. Yo creo que tradicionalmente España ha sido un sitio muy cerrado, es decir, al mundo. Menos los 4 equipos que iban al torneo internacionales, no hay mucha relación con la comunidad. Simplemente hay que ver en el Discord que tenemos del Consejo Internacional como la complicidad que hay entre un sueco, un danés, un alemán y un estadounidense. España siempre ha estado un poco como más escondida, por así decirlo. Creo que es eso, intentar abrirnos al mundo y mejorar la burocracia de la FEG, que es la principal, lo que más propone mi candidatura, principalmente. A continuación pasamos por Dimas. Vale, bueno, hola a todos y a todas. Nada, yo soy Dimas, ya nos conocéis, pero aunque esté yo aquí, pues también hay otra gente dentro de la candidatura que está ahí detrás. Lola, Cali, Lucía y Dani. Y bueno, simplemente estamos aquí porque todo este proyecto nace porque tenemos muchas ganas de trabajar. Hemos visto ciertas cosas que no nos han terminado de convencer y que creemos que tenemos la experiencia, ¿no? Y la ilusión para poder llevarla a cabo mucho mejor. Venimos de una etapa dura a nivel institucional. Creemos que ha habido un alejamiento, ¿no? La gente se ha sentido no representada por la institución en muchas situaciones y creemos que eso hay que mejorarlo con comunicación, con transparencia y con más debate de la comunidad. En base a esto, pues por ejemplo, llevamos toda la semana pasada reuniéndonos con los núcleos, que esto sería uno de los proyectos de una de las comisiones que proponemos, que es la Comisión de Transparencia,
En estas reuniones con los núcleos pues han salido muchas cosas interesantes, pero al final la idea es darle ese espacio, ¿no? Para que la gente no se sienta cohibida a la hora de preguntarnos y de contarnos dudas, porque al final aquí nadie nace sabiendo, ¿no? Y creemos que hace falta que seamos humildes, ¿no? Y que podamos enseñar y formar a la gente que estamos aquí, porque al final somos gente muy diversa y cada uno de su padre y de su madre. Entonces, bueno, también en base a esto, en esta comisión trabajaríamos con el seguimiento de los plazos de las comisiones, es decir, ver por dónde están trabajando, que no se vayan los plazos de madre, que todo funcione, digamos, en un tiempo que sea operativo, ¿no? Y la idea sería también comunicar todo este tipo de seguimientos a la gente para que el que quiera o la persona que quiera trabajar, pues que se pueda unir, ¿no? Y tenga claro por dónde está el estado del trabajo de cada una de las comisiones. También en base a esto, para que la gente también lo sienta más cercano, proponemos la comisión de expansión, ¿no? Que al final lo que vamos a buscar es un crecimiento tanto institucionalidad, o sea, institucional como poblacional. En esta comisión lo que buscamos es que seamos mucho más cercanos también con los ayuntamientos, que institucionalicemos las organizaciones y con esa forma intentar sacar escuelas municipales o escuelas deportivas y que sean capaces de ayudar en ese trabajo, ¿no? Que al final, bueno, que al principio cuando entras como que estás un poco perdido y no sabes muy bien cómo dirigirte a los ayuntamientos y demás, y entonces pues todo eso nos gustaría hacerlo. Y luego también, por otro lado, dentro de esta comisión, buscaríamos trabajar a lo que es el nivel de organización de torneos y organización del propio núcleo, para todos los núcleos que quieran, por supuesto, de forma que, pues, que la gente reciba un apoyo, ¿no? Entonces, pues para esto se va a crear una batería de sistemas de torneos y, bueno, esto lo vamos a hacer entre la comisión de competición y la comisión de desarrollo tecnológico, que al final lo que proponemos es dar un poco esas herramientas, ¿no? A nivel informático. Y bueno, simplemente recalcar que nosotros estamos aquí porque pensamos que la unidad en esta legislatura ha fallado, pensamos que no ha habido un cierto respeto por los cauces institucionales que tenemos, ¿no? Y creemos que se puede hacer mucho mejor toda esa parte a nivel de cercanía, de cohesión y de sentirnos todos parte de un mismo núcleo, ¿no? De un mismo grupo de gente que al final, bueno, así es como trabajaremos la confianza y pues creceremos mucho más. Y ya está. Y por último, pero no menos importante, pasamos a Sara. Les cuento un poco su proyecto. Hola, pues buenas a todos y todas también. Pues os explico, nuestro proyecto de junta nace al final también de ver la situación que hay en España, también como comentaba Dimas, de un poco de ruptura, de desilusión en algunos aspectos con la FEG y tal. Y entonces vemos que esto al final amenaza lo que es la unidad de España, que ya estaba, me refiero, tampoco es que antes de esto estuviera en su mejor momento, pero ya con esto amenazaba con terminar de romperse. Y esta junta nace de ese sentimiento. Al final, si fijáis, hemos querido hacer una junta muy diversa. Yo cuando busqué gente quise buscarla de varios sitios, de varias comunidades. Y en el principio íbamos a ser 7 miembros, apuntando también con Elena de Zaragoza. Al final hemos sido 6, pero cada uno de una comunidad, tanto País Vasco, Galicia, Valladolid, Andalucía, Alicante, Murcia. Y me habría gustado tener alguno más incluso, pero era nuestra intención cubrir gran parte del territorio con los miembros de la Junta, sobre todo para conocer esas realidades que muchas veces yo, por ejemplo, como jugadora y organizadora de Llagas del Sur, conozco muy de cerca lo que pasa en Alicante, lo que pasa en Murcia, en vivir aquí, en Andalucía por tener cercanía y relación con ellos. Quizás en Valencia también, algo menos, pero yo conozco lo de aquí y no siempre puedes conocer todo, no puedes estar a todo. Entonces, cogiendo gente que sí que conoce las realidades de su comunidad, por ejemplo, me interesaba mucho Kini con Galicia, que Galicia era un núcleo que ha sido muy grande, por ejemplo, pero algunas veces ha podido incluso sentirse apartado, me lo han comentado en reuniones que hemos tenido también con los núcleos y que sentían que tiene ese sentimiento de sentirse un poco apartados de la FEG o para qué les sirve la FEG, qué les aporta, ¿no?
precisamente eso es lo que queremos aportar con nuestro proyecto, de que la gente sienta que la FEC tiene mucho que aportar. En nuestro primer punto del programa, que es la integración, básicamente consiste en que cualquier fuerza de trabajo, cualquier cosa que salga sobre Jagger España, va a tener la oportunidad de querer formar parte de nosotros. Nosotros no solo vamos a esperar a que vengan, sino que vamos a ser nosotros los que digamos, oye, vemos esto, ¿queréis trabajar en conjunto a nosotros? Después a lo mejor no, pero que no falte por parte nuestra la propuesta de trabajar en conjunto. Y a raíz de esto surge la mediación que hemos llevado a cabo con la LJE y el querer integrarlo en la FED, formando, me refiero, que al final sea una entidad que se mantenga, pero trabajemos en conjunto y tengamos diferentes funciones. La FED se queda ya con funciones de ámbito más nacional, como puede ser organizar los torneos nacionales, aprobar el sello, la actualización del reglamento y llevar el ranking nacional, mientras que la LJE se tiene pensado que puede ser una entidad mucho más cercana, que gente de los núcleos se uniera a esta entidad para que, por ejemplo, quieren Andalucía organizar un regional y nosotros tenemos un miembro de Andalucía de la LJE. Entonces, la gente puede acudir a él para recibir todo el apoyo que requiere organizar un torneo, sobre todo si no ha organizado un K1. Y necesitas saber muchas cosas, necesitas ponerte mucho al día, pues es con lo que pretendemos brindar apoyo. Además, también la LJE se encargaría de, por ejemplo, de la organización de ligas regionales. Por ejemplo, aquí vamos a comienzo al circuito Levante, que es un circuito que intenta agrupar Murcia, Alicante y Cartagena, como se hace tiempo, y es varios Opens durante todo el año que están agrupados como si fueran en un circuito que tiene su puntuación global. Y el tema es intentar trasladar este sistema, porque es una liga que es muy, muy competitiva, que da mucho gusto jugarla, con la que te encuentres mucha gente, y poder trasladar este sistema al resto de lugares de España, para que por toda España no solo estén los nacionales, que están muy bien y da muchas ganas de jugarlo, pero sino que también tengas ligas regionales cerca de casa y que tengas muchas ganas de jugarlas también, no solo nacionales, y que la liga sea algo como, bueno, sí, la liga no, tenemos que hacer ligas regionales fuertes. Respecto al segundo punto, que sería el tema de las comisiones, por ejemplo, nosotros lo que proponemos es la comisión de competición. Por ejemplo, una cosa que queremos hacer es aumentar los requisitos del sello FED, pero sin que esto en ningún momento sea un agobio para la gente. ¿Por qué? Porque queremos que la FED también sea más implicada en la gente que quiera, cuando se quiere organizar un torneo. Cuando se quiere organizar un torneo, no solo es como que llegue esta información del torneo y ya nosotros te decimos sí, no, tal, sino que la gente se pueda meter en los grupos de trabajo, nunca con la intención de llegar y decir lo que hay que hacer, sino con la intención de dar apoyo, de tener gente suficiente para decir, queremos organizar un torneo en Albacete. Vale, pues mandamos a estas 2 personas para montar un grupo de trabajo, un grupo de organización, y el principal trabajo lo hará la asociación, pero la gente que esté ahí, esa de LJOFEG, estará apoyando ese trabajo. Sobre todo también para los torneos nacionales. Cuando hay un torneo nacional, llega a haber gente de la FEG ahí sí o sí para apoyar y para que se sienta que hay un apoyo directo a la federación, no simplemente que se le encargue a una asociación organizar el torneo nacional y la FEG solo aporte el sello, sino que pueda aportar más cosas, tanto de esa material como personal humano, toda la ayuda que se pueda necesitar, e incluso concretando un poco, Sara, que nos estamos pasando un poco de tiempo. Vale, con la constitución de la FEG como entidad, una de las cosas principales que podríamos hacer es el aportar el seguro también para que las comunidades que lo necesiten puedan contar con la entidad de la FED como entidad que pueda acoger el torneo. Y eso sería un resumen. Perfecto. Muy bien, pues ahora que más o menos tenemos un poco claro la idea de cada uno, vamos a pasar a lo que son las preguntas de PlayJagger y luego pasemos a las preguntas de la comunidad, pues para ver un poco más en detalle cuáles son vuestras posturas respecto a
ciertos temas, ¿vale? Entonces, pues para empezar con otra persona, por ejemplo, Dimas, aunque luego vais los demás. La primera pregunta es, ¿cuáles son vuestros objetivos principales y cuál va a ser vuestra dinámica de organización o trabajo para alcanzarlos? Bueno, pues nuestros objetivos principales al fin y al cabo es que la gente se sienta parte, ¿no? De esta federación, que al final es muy importante un poco también lo que hemos visto en esas reuniones de los núcleos, en los que hay mucha gente que no se siente parte de esto. Entonces, para eso creemos que hace falta trabajar mucho en cuanto a mejorar los canales de comunicación que tenemos actualmente. Ya no solo a nivel de comunicación de redes sociales, sino también los chats de grupales. Queremos buscar también mucha más actividad de la asamblea, es decir, muchos más debates, muchas más formas, ¿no? De que la gente tenga un poco, o sea, sepa qué es lo que se está haciendo y a partir de ahí esté informada para poder luego votar lo que toque votar. Entonces, bueno, ese es nuestro primer objetivo, que se podría resumir en cohesión. Luego también buscamos que todo, digamos, que toda esta comunidad esté más, o sea, rememos todos a una, ¿no? Y para eso, pues también buscamos esa, o sea, creemos que esa comunicación va a ser importante. Y luego, por último, creemos que también es muy importante el trabajo a nivel institucional, en el sentido de que, bueno, pues de conseguir una cercanía con los ayuntamientos, con los institutos y demás. Y para eso, pues es muy importante entender, ¿no? Cómo, o saber un poco cómo hablar y algunas veces como que te da un poco de palo, ¿no? Pero en ese tipo de cosas tenemos bastante experiencia porque todas nuestras candidaturas hemos pasado por varios núcleos y nada, la idea sería que intentar trasladar esa experiencia a la gente que está empezando, ¿no? Y ayudarles a cada vez ser más y mejores, ¿no? En ese punto. ¿Y eso cómo lo haríais? Bueno, la parte esta es básicamente, tienen varios, o sea, creo que muchas veces se trabaja mucho por el boca a boca, en el sentido de que yo como presidente de la Federación de Lucha de Murcia, a lo mejor puedo conocer a los presidentes de otras federaciones de lucha. A nivel, por ejemplo, en Murcia estuvimos haciendo unas exhibiciones en el CPR, que es el Centro de Recursos del Profesorado, que al final lo que nos abrieron la puerta es hacer como varias charlas, ¿no? Y varias exhibiciones dentro de otros institutos que al final de ahí han salido escuelas municipales. Entonces, bueno, la verdad es que ese tipo de cosas, al final, a nivel del boca a boca, funciona muy bien y sobre todo, pues llamar muchas puertas, porque al final es lo que toca para hacer esto, ¿no? Hay muchas veces que te abren, pero tienes que probar mucho porque si no, no te abren. Vale, perfecto. Pues pasamos a Sara, por ejemplo, misma pregunta. Principales objetivos y cómo los vais a conseguir. Vale, pues nuestros principales objetivos lo nombraba antes, pero eso es, vamos, es esencial, el querer llegar a consenso con todas las comunidades, llegar a España. Y de hecho, pues creo que eso ha sido uno de nuestros puntos fuertes, el hecho de que nosotros el trabajo, por así decirlo, de buscar consenso tanto con la LJE como con Zaragoza, era algo que llevábamos haciendo incluso antes de que se convocaran las elecciones. Entonces, tenemos ya gran parte de ese trabajo hecho y tanto una relación estrecha con los dos para que se puedan finalmente integrar en la comunidad y se sientan representados por la fe. Me refiero que al final quitar ese sentimiento de fe y como sentirse, sino de que realmente puedan decir que pertenecen a la fe y estar orgullosos de ella. Otro gran punto muy importante es que apostamos mucho por el Jagger Base. El Jagger Base es básicamente la creación de escuelas destinadas a niños por ejemplo, desde 11 años hasta 16, 17, para fomentar el Jagger Sub-18, porque al final, si queremos que esto crezca, por ejemplo, es una locura lo que está pasando aquí en Molina. Tú entras a un polideportivo de gente, o sea, niños de esas edades entrenando junto al resto de deportes y se ve como algo totalmente normal. A mí personalmente me parece algo precioso. Y es el modelo que queremos llevar, como también lo está haciendo Zaragoza, y queremos llevar ese modelo a más sitios y queremos hacerlo de manera activa. Es decir, no simplemente, oye, tenemos esto,
queremos aportar documentación y en los núcleos que haya posibilidades de llevar esto a cabo, ir a ellos, porque una cosa de nuestra junta también es que queremos ser activos, no reactivos, en el sentido de no queremos ser pasivos y que cuando llegue algo de nosotros lo hacemos, sino tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos muchas ganas de sacar muchos proyectos y entonces esas ganas se van a notar porque vamos a querer estar sacando un montón de proyectos y la gente lo va a notar. Entonces, tenemos eso y también la deportivización del Jagger, también con la escuela de árbitros que queremos formar, en el que va a seguir varios procesos y va a ser lo de profesionalizar la figura de árbitro al final, que es algo muy necesario ahora mismo en el Jagger. Y bueno, ¿cómo queremos conseguir esto? Pues al final, como lo decía un poco, tenemos gente en la Junta que ya está llevando a cabo estas tareas, entonces tenemos, no es algo que tengamos que ponernos a trabajar ahora, sino que ya tenemos mucho trabajo adelantado, simplemente escoger e implantarlo al resto de comunidades. Y, y al final pues queremos conseguirlo eso, queriendo llegar a los núcleos y que cualquiera que también pueda venir le podamos prestar toda la ayuda y documentación necesaria para que pueda hacerlo también. Pues pasamos ahora con Rasero, o sea, pero con Katip. Principales objetivos y dinámica de trabajo. Pues como he dicho antes en el resumen de mi candidatura, prácticamente el principal objetivo de mi candidatura es que facilitar la vida a los núcleos, que no se traben en largas burocracias de te envío un papel de sello fe, por ejemplo, te lo reviso, que quiero hacer esto, me tarden en responder. Quiero que sea todo lo fluido y de dar mucha libertad tanto a comisiones como a núcleos a que puedan ejercer sus proyectos y que de la FEC sea simplemente un punto de solicitar ayuda y de gestión, pero que no provoque lentitud y agobio a los núcleos. Y la dinámica principal, pues es eso, una mayor libertad a las comisiones que puedan tomar sus propias decisiones sin que la Junta esté tan pendiente de ellas. Evidentemente, basta que hay que revisarlas de vez en cuando, porque tampoco quiero que se extralimiten, pero que no se sientan limitados a, joder, quiero hacer esto y Rasero Cativa aún no me ha aprobado el foro para sacar una encuesta y me llevo aquí una semana. No quiero ese tipo de cosas, por ejemplo. Y eso básicamente es lo que quiero hacer. Mayor libertad y de gestión. La segunda pregunta. ¿Qué vais a hacer para intentar establecer el Jagger como deporte oficial? ¿Quién quiere empezar contestándola? Pues yo misma, sí. Adelante. Vale, pues precisamente como contaba, creo que para esto es necesario, lo primero de todo, constituir la FEF como una entidad jurídica que tenga sus estatutos aprobados y también que pueda tener algo muy importante y también parte de nuestro proyecto, una tesorería, que al final nos guste más o nos guste menos, para llevar a cabo grandes proyectos acaba haciendo falta dinero. Y en principio con esta tesorería ayudaría bastante este sentido, ya que podemos incluso llegar a contratar en ayuda externa de gente que sepa más que nosotros respecto a estos temas y buscar ese asesoramiento que necesitamos, porque muchas veces nos encontramos un poco, pero ¿y cómo se llega ya como deporte? Y la respuesta concreta a veces cuesta encontrarla. Entonces, entre esto y la deportivización de Jagger que queremos lograr, siendo cada vez realmente un deporte más serio, creo que es algo que vamos a hacer mucho por estar en ese camino de por fin oficializar el Jagger como cada vez más como un deporte. Sí, estaría. Siguiente. ¿Quién quiere ser? ¿Yo Yo mismo mismo. o Pues tú? justo. Lo que Yo tú mismo, quieras. seguramente. Dale, Pues dale. pongo yo. Pues evidentemente la principal vía va a ser intentar apoyar a todos los núcleos a que se puedan registrar en lucha. Por ejemplo, en Castilla y León no ha costado prácticamente nada. Fue un correo y ya nos dieron el ok que estaban interesados y tal. Y otros núcleos, como por ejemplo han contado a Treyu, un miembro de Mitos del País Vasco, les han cerrado la puerta literalmente. Yo creo que desde la FEPA, intentar que se establezca como deporte es ir hablando comunidad por comunidad a las diferentes federaciones regionales que tiene esa comunidad, para que así, a través de poder crear muchos núcleos, que es lo que al final, lo que mete presión es que haya muchos núcleos de Jagger y mucha gente. Pues si todas las comunidades al final tienen su propio núcleo de Jagger,
va a facilitar mucho a base de la simple presión de que se nos pueda crear una federación propia, a partir de que hay varios núcleos de Jagger centralizados, que más o menos es lo que se pide. Tampoco hay un camino claro para crear un deporte nuevo, pero más o menos es gente y un montón de núcleos de clubes deportivos del deporte que queréis crear, que en este caso es Jagger. Y sería eso, ayudar a todas las regiones que puedan poder crear núcleos dentro de la Federación de Lucha como de Jagger. ¿Y demás? Bueno, pues yo creo que aquí hay dos caminos a ver, ¿no? En el sentido de que no solo está la Federación de la Lucha, que obviamente es algo que nos abre un montón de puertas, y también nos da una cierta serie de pautas que tenemos que seguir a nivel de que te exigen el colegio arbitral, te exigen la constitución de ciertos clubes y te exigen también una tasa, ¿no? Sin duda ese es un camino súper interesante y de hecho por eso lo abrimos en su momento aquí en Murcia. Y ahí, por esa parte, sería intentar conseguir el contacto del presidente de la Federación de Lucha a nivel nacional e intentar empezar a mover eso. Pero por otro lado, hay otras comunidades que también se están enfocando en hacer, como esta competencia está transferida a las comunidades autónomas, pues ahí cada uno tiene un nombre, ¿no? En el sentido de que tiene grupos de recreación deportiva, tiene grupos de actividad física, tiene diferentes formas, ¿no?, de institucionalizar esto. Entonces, esa sería otra vía en la que se puede estudiar. Nosotros principalmente pensamos, o sea, no tenemos no vamos a imponer una vía. La importante es que que se estudien, que se recojan por medio de la comisión de expansión qué requisitos hacen falta para hacer cada una de las dos vías en cada una de las comunidades y a partir de ahí se lleve a la asamblea y se genere un debate con la comunidad y se pueda elegir, que la comunidad elija qué vía quiere, porque al final creemos que esto es mucho más importante, es mucho mejor cuanto más gente es consciente de las cosas que puede hacer y de las cosas que no. Pues ahora vamos con una pregunta un poquito más filosófica. Continuamos con Dina. Dimas, por ejemplo, ¿qué debería ser la FEG? Me explico. Vale. Por ejemplo, una institución que dicte a los núcleos cómo hay que jugar, un lugar de debate para acordar normas comunes, un grupo de libre adscripción para los núcleos, etcétera. Ese tipo de cosas. El concepto de FEG. Vale, pues yo aquí creo que la verdad es que un poco todo eso que se pone en la descripción de la pregunta, ¿no? Creo que debería ser una institución de referencia, pero sobre todo para las entidades externas fuera de los núcleos, o sea, digamos que tienen dos vertientes, ¿no? De puertas para afuera y de puertas para adentro. A las entidades externas, a, no sé, a las federaciones, a los gobiernos, a las administraciones locales, a los institutos, a todo eso, digamos que tienes que ser una institución de referencia, ¿no? Quizás más que a los institutos serían las cadenas de los institutos, pero bueno, la idea es que tienes que ser la institución de referencia con la que tú puedas contactar con este deporte, ¿no? Con el Jagger en sí. Creemos que también a la misma vez se debe garantizar y potenciar el que todo el mundo esté trabajando en la misma línea, ¿no? Y que solo haya una institución en ese punto, ¿no? En ese ámbito para que en la imagen de la misma no se vea como algo dividido. Entonces, creemos que además para eso, digamos, esa sería la parte de puertas para afuera, pero es que de puertas para adentro también tenemos que trabajar nosotros o tenemos que dar a esa institución un papel que ayude, ¿no?, a la cohesión de los núcleos, a que la gente se sienta parte de esto y que cada vez más podamos sentirnos cómodos y que nos guste, ¿no?, el deporte, que creo que es algo que es base, pero que digamos que nos sintamos cada vez más cómodos y seamos más felices, ¿no?, haciendo este punto. Entonces, con eso creo que la FEG necesita o tiene que ser también la institución que ayude a trabajar toda esta convivencia, ¿no?, interna. Continuamos, por ejemplo, con Katip. ¿Qué debería ser la FEG? Pues para mí la FEG debería ser actualmente, porque a futuro, si se consigue deportivizar, tendrá que tener otras funciones, pero de primeras, que sea un punto de encuentro de trabajo y de gestión de todas aquellas competencias que un núcleo no puede tener. Por ejemplo, que el sistema de competición, lo que es, Valladolid hace unos torneos, pero otros hacen otros. Evidentemente, ponerse de acuerdo individualmente con todos los núcleos de España
entre ellos es muy complicado. La FEG, por eso está la FEG, que sea un sitio donde digan, vale, estos núcleos quieren hacer esto, estos núcleos quieren hacer lo otro. Se gestiona todo a través de ese ente central que otorga las competencias a los pequeños núcleos. Y luego ya a futuro, cuando consigamos que esto se considere un deporte con una federación propia, pues la FE se convierta en lo que es una federación deportiva como cualquier otra, como puede ser la de fútbol, fútbol sala, baloncesto, lo que sea. Y eso básicamente lo que quiero que se convierta la FEG. ¿Y Sara? ¿Qué debería ser la FEG? Pues yo creo que la pregunta no tiene mucho misterio por la parte de, al final, el propio nombre de Federación Española de Jagger, pues que debería ser, precisamente es una federación deportiva, ¿no? Que agrupe al Jagger de toda España. Y entonces, al final, no estamos inventando nada, en el sentido de no somos el primer deporte del mundo ni de la historia. Solo tenemos que coger y entonces fijarnos en el resto de federaciones de otros deportes y decidir en qué, o sea, cuáles son sus funciones, para qué sirve esta federación. Pues obviamente tendremos necesidades específicas del Jagger por el momento en el que estamos, pues el deporte joven está en crecimiento, que no tienen otros deportes, pero esto lo tendríamos en cuenta también. La federación al final debe ser eso, algo que agrupe a todo el Jagger en España, que prácticamente todo el que practique Jagger en España sienta que debe pertenecer a ella, ya sea por los muchos beneficios que le aporta, por un sentimiento de comunidad, por el hecho de que al final yo creo en el bien de que si tú al final haces bien por los demás, ese bien normalmente se te devuelve. Y eso es lo que queremos nosotros con la FEG, ayudar, porque al final esa ayuda que prestas se devuelve en tener una comunidad más grande, y con una comunidad más grande puedes tener proyectos aún más grandes. Y entonces, resumidamente, eso es lo que creo que debe ser la FEG, una federación deportiva en la que todo el mundo quiera coger y pertenecer a ella por todo lo que te aporta. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tres cosas ha hecho bien la FEG hasta ahora y qué tres cosas hay que arreglar? Quien dice tres, dice dos, si consideréis. ¿Quién quiere empezar? Pues yo mismamente. Venga, adelante. Vale, pues principalmente lo que ha hecho bien la FEG desde un inicio, pues el crear el primer reglamento unificado, podemos decir, de España y un ranking a nivel nacional. Eso es algo que hasta antes del 2012, creo que fue, 2014, no existía. Cada núcleo tenía su reglamento, sus sistemas de ranking, si es que los tenían, y cada uno iba por libre. Yo creo que conseguir convencer a todas esas personas, todos esos núcleos, para intentar jugar a lo mismo y tener un mismo sistema de competición ya es algo muy complicado y muy difícil que se consiguió. El también, relacionado con eso, pues el crear una estructura. El no ser cada uno voy por libre y me apaño, y tener un sitio donde organizarse y remar en la misma dirección. Y luego, pues, sentar las bases de una federación. Sí, los papeles como tal, los estatutos, creo que no están registrados en ningún ámbito, pero oye, se ha intentado, en base a ellos, aunque no estén aprobados, actuar de esa manera, teniendo una junta de representantes, pudiendo, convocando asambleas, las juntas. Eso es algo que, aunque no está aprobado, es complicado ser los primeros y establecer un cauce que más o menos está bien poco, también se ha conseguido y se ha estado haciendo correctamente. Y luego, pues cosas mal, pues principalmente la falta de transparencia. Creo que muchas veces la gente se ha podido sentir que la FEG existe, la conforma gente, que la conoces en un torneo o no, y no sabes muy bien qué hace. Y eso es un problema cuando una FEG actualmente debería ser un sitio un centro de trabajo, donde todo el mundo pueda compartir ideas y trabajar en proyectos, que se sienta como un ente. Cuando somos tan pocos, yo creo que eso ha sido un problema, y creo que también es una cosa que ha podido dar desencanto a muchos núcleos. Luego, la legislatura demasiado largas. También es cierto que otra persona se haya presentado, por ejemplo, después de julio, pero no deja de ser un problema. Cuando llevas tantos años y que además ni siquiera esto es un trabajo, porque nadie cobra aquí estamos por amor al arte, por amor al Jagger, y eso quema, porque hay uno que te discute. Otro día dices, es que no me apetece este mes, no quiero trabajar porque llevo mucho tiempo y no me apetece. Y esos son problemas
también generados porque la gente no veía, la federación lo veía como un ente y no sabía que se podía presentar. Y luego también, pues, la lentitud en reforma, lo último. Yo creo. Hemos tardado, recientemente, pues ha tardado mucho en actualizar el reglamento, en actualizar el sistema de votación que ya estaba quedándose obsoleto, que tenía problemas. Y eso es lo que ha generado todo el problema que hay ahora, es lentitud en tomar decisiones y luego, cuando se han querido tomar, han sido muy apresuradas. Y eso creo que han sido los principales problemas actualmente del FEG. Y eso sería todo. Por ejemplo, con Sara. Vale, estoy. Pues el primer punto mío me pareció al de rasero, cosa que ha hecho bien. Pues al final es eso, fue un punto de agrupación, un punto aparte de decir a partir de aquí vamos a jugar todos a lo mismo y vamos a juntarnos para eso, para ser más fuertes. Que precisamente, claro, esta es una también de las medidas que nuestra candidatura quiere apoyar en el sentido de que queremos volver a la reunificación del ranking y el reglamento, que había gente que le preocupaba mucho esto. Y esto es algo que queremos volver sí o sí, porque era un punto que preocupaba a mucha gente, que consiguió la FED en su momento y ahora mismo pues se podía haber amenazado y no queremos que pase más. Otro punto que creo que ha hecho bien, que es que realmente, aunque tuvieron los estatutos que realmente no eran constituidos, no eran una asociación constituida, ha intentado seguir prácticamente siempre su normativa. Incluso, aunque sabía que seguir la normativa podía ser perjudicial, sí, pero al final han intentado, ellos tienen unas normas y han intentado siempre adherirse a ellas. Obviamente, pues bueno, somos humanos, habrá algunos puntos en los que haya fallado o no se haya seguido y además la Asamblea muchas veces ha respondido cuando la Junta no ha seguido esto y entonces se ha retomado este cauce de seguir siempre la normativa y sobre todo ser siempre muy, muy democráticos. Después, puntos a mejorar o puntos en los que creo que lo han hecho bien, pues al final la lentitud en sacar algunos proyectos que eran muy necesarios, como el tema del nuevo modelo territorial, que al final se ha sacado, pero creo que es cierto que se sacó un poco con la Asamblea de Representantes al final metiendo fuerza para que eso sucediera. Creo que enlazando con lo que decía Katy, al final había como, o sea, la gente que llevaba ahí llevaba muchos años y es lo que dices, muchas veces esto te acaba desilusionando en algún punto o te acaba haciendo que no tengas la misma fuerza de trabajar con la que, por ejemplo, hagamos nosotros tres ahora mismo, que se nota que los tres tenemos muchas ganas de hacer cosas y mejorar esto. Y creo que por esa falta de ilusión, por decirlo de alguna manera, había alguna lentitud en algunos procesos. Y principalmente también otro punto en el que habría que mejorar cosas que ha hecho la FED, pues es hecho el tema de por fin poder adherirse a unos estatutos reales en los que realmente podamos acudir a ellos y cualquiera pueda consultarlos, que sea más transparente todo el tema de la normativa. Hay mucha gente que dice, pero la normativa de la FED, ¿dónde está? ¿Dónde puedo encontrarla? ¿En qué consiste? Queremos ser más, que la gente tenga toda nuestra normativa mucho más a mano para que realmente pueda consultarla y pueda saber qué cauce seguimos. ¿Seguimos con Dimas? Vale, pues yo creo que tres cosas buenas. Bueno, principal es la que ya han dicho mis compañeros, ¿no? Al final, antes estábamos todos divididos y aquí se dijo, pues vamos a unirnos, ¿no? A agruparnos en estandarizar, ¿no? En lo que serían todos los elementos comunes que tenemos entre todos los núcleos. Por decir también cosas que no hayan dicho ellos, creo que a nivel internacional la FEG ha tenido ahí cierta parte, ¿no? En la que, bueno, este año, por ejemplo, se ha organizado el primer torneo, el torneo mundial aquí en España, y creo que en general ha salido bien, creo que ha tenido una buena acogida, aunque fue un poco caos al principio, pero creo que al final la presencia de la FEG a nivel institucional y como motor, o sea, perdón, a nivel internacional, tanto motor deportivo como a la hora de un club de trabajo,
creo que ha podido ser algo bueno, pero que quizás no se ha podido llegar a ver en toda la comunidad. Y por último, creo que es muy importante los cauces institucionales que ha creado, ¿no? Es decir, el que ahora estemos pasando por esa burocracia, que coincido con Katy en que a veces puede ser tediosa, pero que al final está garantizando que todos utilicemos un reglamento común, o con diferentes variaciones, ¿no? Pero que al final que haya un mismo proceso para todos, ¿no? O que se haga una revisión del reglamento cada año, ¿no? Esa es la teoría. Ese tipo de cosas, el teorizar, o sea, el poner eso, el plasmar eso sobre el papel, es algo bueno porque al final te crea unos protocolos y haces que las cosas vayan fluyendo, ¿no? En ese sentido. Y digamos que les pones digamos, cosas que al final crees que son importantes, que se deben hacer y eso, pues el dejar eso por escrito creo que ayuda. El problema de esto, y aquí paso ya a las cosas negativas, es que cuando no cumple, digamos, esos protocolos que tuvimos o esos plazos que tuvimos expuestos. Creemos que ha habido un problema a nivel de, bueno, que hubo un problema bastante gordo a nivel del reglamento, ¿no? De la comisión de deportiva. Y de ahí un poco vino todo el tema de la Winter. Creemos también que también se puede ejemplificar con este suceso, es el hecho de que no hay una confianza en la Asamblea de Representantes, ¿no? Creemos que, bueno, pues se votó un reglamento como X semanas, a los 2 días ese reglamento, digamos que salió una cosa y a los 2 días se trabajó desde la parte de la Comisión de Competición y la parte de la Junta de la FJRM en ese momento para llegar a una redacción diferente, ¿no? Entonces, en la Asamblea se pudo sentir como que no estaba teniéndose, no se estaba teniendo en cuenta. Y ahí ese comunicado, por ejemplo, respaldaron muchísimos números. Y bueno, hablando también de comunicados, creemos que ha tenido un papel bastante deshonroso, ¿no? La comunicación de puertas para afuera a nivel de esa guerra de comunicados que se ha puesto. Y claro, creemos que al final, por supuesto, todo esto es por intentar no repetirme, que obviamente estoy de acuerdo en que ha faltado la transparencia y por eso lo llevo en mi programa, pero por poner más cosas encima de la mesa. Pues mira, vinculando con este último apartado, me va perfecto para la siguiente pregunta, que es, ¿qué pasa si la Junta se extralimita en sus funciones? ¿Cómo vais a prevenir un posible abuso de poder? Tú mismo, Dimas. Bueno, pues justamente en este punto nosotros estamos bastante concienciados con ello y lo que buscamos es justamente garantizar esos cauces institucionales a nivel de buscar la cohesión con la comunidad, en el sentido de que, vamos a ver, tú lo que tienes que hacer es constantemente hablar con la gente, tratar de recibir feedback, de saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si las líneas de trabajo que has marcado, la gente las siente como suya, ¿sabes? Entonces, para eso lo que vamos a buscar y lo que tenemos puesto dentro del programa es que hemos creado o que tenemos la intención de crear un código ético y un manual de buenas prácticas tanto para la junta directiva como para las comisiones, como incluso para los representantes. Entonces, de esta forma, intentar formar, ¿no? Y guiar para que haya ese comité de ética esté presente, ¿no? Y digamos que la Junta esté supeditado a ese comité de ética, que al final es algo que pensamos que es importante para que no se vaya de madre el control, o sea, no se descontrole, ¿no? La Junta. Bien, seguimos, por ejemplo, Sara. Vale, pues en nuestro caso es algo bastante sencillo porque realmente en nuestro modelo de Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno se encarga ya no de incluso de mandar ni de sacar propuestas, sino al final de coordinar y gestionar, que es sobre todo eso, el trabajo que requiere una junta directiva. Entonces, en nuestro modelo son las comisiones de trabajo las que sacan las propuestas de trabajo y entonces cada propuesta de trabajo que llegue se transmitiría a la Junta y la Junta, mientras no tenga ningún inconveniente, pues esa propuesta de trabajo saldrá adelante. En nuestro programa está que si una tercera parte de la Junta
no está de acuerdo con algún proyecto que salga, entonces lo que se hará no es directamente vetarlo, sino que lo primero se le pediría al proyecto de trabajo, en todo caso, modificaciones, reorientarlo, querer coger esa fuerza de trabajo, o sea, esas ganas de sacar un proyecto y no decirle, no, por aquí no, sino cogerle y orientar. Creemos que sería mejor que este trabajo fuera de esta manera. Que no conseguimos ponernos de acuerdo, pues entonces ya se lleva a la votación de socios con el modelo que esté aprobado o el modelo que se esté usando en ese momento. Pero no sería ni la Junta la que decida lo que se acaba haciendo, ni la que se haga como tal la propuesta. Así que puede salir alguna propuesta de la Junta, pero todas las que salgan no serán impuestas ni decreto ni nada de estilo. Sería siempre oye, nos gustaría, pensamos que es bueno hacer esto. Se lo presentamos a la comunidad nos dice y acatamos. Es nuestra forma de evitar esto. Y al final vamos a tratar de coordinar y gestionar toda la fuerza que salga de trabajo de las comisiones. Por último, Katip. Pues básicamente opino muchas de las ideas que se han expuesto tanto Saras como Dima me parecen bastante correctas. Solamente yo creo que añadir el recordar a los propios núcleos, que también puede ser un problema de que los estatutos de la FEG están si es complicado, casi imposible conseguirlos sin preguntar directamente, porque no están publicados fácilmente y accesibles en la página, y eso es un problema. Es recordarles que no es que necesites poner de acuerdo a media España para rechazar una decisión que ha tomado la Junta o una comisión, simplemente son dos núcleos, con dos representantes que digan, oye, queremos una asamblea porque la decisión que has tomado X no nos ha gustado, se puede hacer, y es algo que parece que los núcleos no conocen, que simplemente es, la FEG ha decidido esto. Bueno, pues lo ha decidido, ¿no? Si no os gusta, podéis juntar a vuestros dos núcleos vecinos y decir, oye, quiero una revisión y exponer ante todos los núcleos que esto nos está haciendo bien o que no nos gusta. Y si la Junta de Asamblea de Itaina echarlo para atrás, echa para atrás. Y creo que eso es un problema, que la gente no sabe que las decisiones de la FED no son unánimes, no son absolutas. Podéis quejaros y también solicitar asambleas aunque no sepa quejaros. Simplemente decir, oye, quiero una asamblea porque quiero saber cómo vais, por ejemplo, o quiero proponer esto, por ejemplo, o lo que sea. Recordad que para eso hay cauces, para cortarlo de raíz o proponer cosas nuevas. Básicamente, y lo demás, pues yo creo que ya lo han dicho tanto Sara como Dimas, cosas a añadir para mejorarlo, este tema. Vale, pues dicho esto, pasamos al bloque de preguntas de la comunidad. Y como hemos consumido bastante tiempo, vamos a intentar ir un poquito más rápido con las respuestas estas, ¿vale? Sobre las preguntas que nos han mandado la gente, habéis mandado muchas preguntas, así que muchas gracias por estar tan activos. Muchas de ellas eran repetitivas o se parecían mucho entre sí, entonces las hemos combinado. Algunas ya se incluían en las preguntas que hemos hecho, otras las habéis puesto ya en vuestros exposiciones de candidaturas, entonces esas las voy a saltar directamente. Y también las que hacían que esto pareciera más un circo a sacar sangre que a construir algo, pues evidentemente también las he apartado. Así que vamos a ir un poco por orden y os voy diciendo, ¿vale? Empezamos con una muy fácil y muy rápida. ¿Cuántos años lleváis organizando torneos? Venga, Katip. Diría que el primer torneo que organicé creo que fue en el verano de 2020, una cosa así. Creo que fue cuando, no, 2020 no, tras la pandemia, que hacemos el nocturno, lo que es la Mástula Zayus, empezamos a hacer el nacional, la Spring. Esos fueron mis primeros. Así que más o menos diría que llevo unos 2-3 años, más o menos, organizando. ¿Y más? Bueno, yo desde que entré prácticamente, desde 2015, ya me metí muy de frente en la organización, primero en la ACJ, o sea, en la Asociación de Cartagena, con la Liga Levante, y luego metimos ahí al nivel de la Winter, y luego me he mudado de un núcleo, ahora estoy en Valencia, sigo organizando torneos allí, entonces desde 2015. ¿Isra? Pues yo también, más o menos desde el mismo tiempo que Dimas, me empecé a implicar cada vez más en todo lo que quiero organizar y gestionar cosas de Jagger. Creo que mi primero fue una de las últimas Master Cup, por allá por también 2016. Y pues desde entonces he estado ayudando en todo lo que he podido y ya está. Pues bueno, el más reciente ha sido el nocturno alicantino. Vale. Ahora hemos hablado
de vosotros, que sois las caras visibles de vuestras candidaturas, pero por hablar también un poco de los equipos. En los últimos años, que han aportado individualmente cada miembro de tu candidatura, o más bien, ¿por qué vuestro equipo son las personas ideales para vuestras candidaturas? Sara, por ejemplo. Vale, pues en esto la verdad es que creo que tendría mucho que decir, pero básicamente lo resumo en lo que ya he dicho, que es que al final es un grupo muy diverso que representa, pues, puede sentirse España muy representada con esta junta y además, como también decíamos en nuestro post, tenemos tanto veteranos que llevan más de 10 años en el Jagger y organizando muchísimas cosas, es gente súper válida, tanto con gente que viene con nuevas ideas y con muchas ganas de trabajar hechas frescura. O sea, Carlos como Oscar son gente que se está implicando ahora más en tema de organización y, y sé que tiene mucho que aportar. Y después tanto Martín como yo, como ahora siempre tenemos con Zaragoza, sé que va a aportar mucho en ese sentido. Tengamos con Dimas, por ejemplo. Vale, pues yo por mi parte, bueno, yo sí que voy a ir uno a uno, porque creo que tienen un montón de cosas. Voy a intentar ser breve. Básicamente Lola me parece una persona que es totalmente vocacional, donde está le pone el alma, lleva muchos años gestionando muchos círculos a nivel de scout, a nivel de delegación de estudiantes, a nivel mucho de Jagger, era la antigua presidenta de la MUG y bueno, creo que tiene un montón que aportar. Bueno, ha revivido o ha creado un equipo desde cero ahora mismo, no sé, rescatando jugadores nuevos, creo que tiene mucho que aportar. Por la parte de Cali, creemos que tiene una capacidad técnica muy buena, es una persona que es de profesión, que es jurista, y a partir de ahí nos puede ayudar muchísimo en lo que es el contacto con esa parte de institucionalidad, por eso está en la comisión de expansión. La parte, o sea, Lucía es una persona súper ordenada, súper trabajadora, aparte creo que tiene un coco increíble y que es capaz de sacar cualquier organización, incluso ella sola, vamos, trabajando muchísimo. Y bueno, por último, Dani, creo que es una persona también que tiene una voluntad de trabajo y una gana y una ilusión tremenda. Se ha ido a Huelva y ya está organizando allí la Autumn, con unas instalaciones que parece que están muy bien. Está dando mucho apoyo al núcleo, ha montado el tema de las camisetas, de la tienda de las camisetas de Valladolid y bueno, en general creo que cada miembro del equipo es indispensable y va a aportar un valor tremendo a la iniciativa. ¿Y Katy? Pues principalmente la gente que hemos reclutado, aunque sí es cierto que no está muy expandida a nivel de Jagger España, pues yo creo que lo bueno que tiene es que somos gente que, aunque algunos sí que hemos trabajado en la FEG, otros no, es prácticamente gente nueva, que no ha estado trabajando ya de secretario en la federación o de muchas comisiones, o que ha entrado muy recientemente. Principalmente es ideas frescas, ideas nuevas de gente que no ha estado todavía en este tipo de instituciones. Yo creo que eso es lo que principalmente me gusta del grupo de trabajo, que es no les conozco tanto a nivel institucional, con lo cual cualquier idea así nueva que no se me habría venido en la cabeza puede estar genial. Y especialmente eso. Muy bien. ¿Qué os gustaría cambiar desde el minuto 1 en caso de que ganéis? A ti, por ejemplo. Lo primero que harías. Pues lo primero que haría es revisar las comisiones una a una. Sí que es cierto que hay muchas que están trabajando bastante bien, pero creo que muchas comisiones necesitan o gente nueva o que le revisemos su funcionamiento interno. Yo creo que eso. Primero, que las comisiones vuelvan a funcionar al 100% y darles todo lo que necesiten ahora mismo. Muy bien. Dimas. Bueno, pues yo justamente lo que ya he empezado a hacer, que al final son estas reuniones con los núcleos, tratar de recopilar toda la información y un poco también lo que ha dicho Katy, que al final es algo que es bastante importante de nuestro programa, que es al final el trabajar en la comunicación y en la transparencia. Ya he contactado con los comisarios anteriores y por eso estamos subiendo, digamos, quiénes serían los que llevarían las comisiones y creo que al final sería trabajar mucho en cómo se están haciendo las cosas y identificar los problemas y trazar líneas de trabajo. Muy bien. ¿Y Sara? Vale, pues en nuestro caso lo primero sería que también
hemos estado ya prácticamente trabajando en ello y es algo que tenemos prácticamente conseguido, pero asegurar que tenemos tanto o sea, que la ramificación del ranking y del reglamento es algo real, que es algo que va a poder pasar, que todos queremos ir a una. Y hablo tanto de Zaragoza como de la JE, pues en Murcia también, asegurar que toda esta fuerza de trabajo quiere ir a una. Y la medida como federación, lo primero sería sacar el formulario para reunir a la gente de las comisiones, porque en nuestro modelo lo que pretendemos es, o sea, sacamos el modelo de comisión como tal, pero después lo que haríamos es sacar formularios para que toda la gente que quiera participar en comisiones se apunte. Y entonces, a partir de ahí, lo que haríamos, no nombramos un comisario directamente, sino que es el propio grupo de trabajo, cuando se sabe todos los voluntarios quién trabaja en la comisión, la que decide quién va a ser el comisario, ya sea por votación, por ponerse de acuerdo entre ellos. Obviamente la Junta mediaríamos ahí si hiciera falta, pero en principio creo que es un punto muy positivo de tú no tienes que llegar y trabajar para ahí, sino tú puedes apuntarte y queremos meter mucha fuerza de trabajo en las comisiones también y renovarlas. Mira, Perdona, Fraga, sí, si me dejas añadir una cosa que me ha parecido, me parece indispensable. adelante. Bueno, algo que también quiero hacer desde el minuto uno, que ya lo estamos haciendo, es buscar un campo para el TIE, que hay que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar sin TIE. Entonces, simplemente eso, ya hemos hablado con varios núcleos y estamos buscando alternativas. Aunque salga o no salga, pues al final esto es un deporte que al final estamos todos trabajando para uno, ¿no? Entonces, pues la idea es buscar eso. Ya Vale, está, perdón. buen apunte. Vale, estamos hablando de los puntos fuertes de las candidaturas, pero ¿cuáles serían vuestros puntos débiles de cada uno de vuestras candidaturas y cómo los vais a solucionar? Dimas, por ejemplo. Vale, pues puntos débiles. O sea, siendo honesto, y esto va a sonar muy prepotente, creo que tenemos pocos. Quizá puede haber gente que sienta que ese exceso de debate puede ser contraproducente, ¿no? O puede ser poco productivo. A mí personalmente me parece que es lo que hace un núcleo mejor. Entonces, quizá por ahí. Luego, ¿qué más cosillas? Bueno, sí que es verdad que no conocemos toda la realidad de algunos núcleos concretos, como puede ser quizá Galicia, pero justamente para eso hemos hecho, de hecho, esta mañana hemos tenido reunión con Santiago y con Coruña para buscar eso. Entonces, al final, quizá ese es un punto. Y no se me ocurre nada más, la verdad. Si no, mientras tanto, pasamos a Katib. Si se te ocurre alguno más, pues lo puedes añadir luego. Vale. Yo creo que mi principal defecto, al igual que nuestro principal, que también considero que es nuestra principal ventaja, es que es gente muy nueva que no ha estado trabajando antes en comisiones, lo cual puede dar muchas ideas, pero a la vez que tengan dudas sobre cómo organizar bien cada uno de sus funciones. Por eso, yo creo que para solucionar este problema, pues invito a los anteriores de la Junta que siempre nos estén asesorando en cómo se toman las decisiones, en cómo se redactan, por ejemplo, las actas, lo que sea. Eso yo creo que apoyarme los anteriores para poder solucionarlo. ¿Y Sara? Pues yo me uno a lo de Dimas, de sin querer expresar ninguna prepotencia ni nada, pero creo que la verdad es que somos una junta bastante sólida, y quizás uno de los puntos débiles de cara, sobre todo afuera, puede ser la falta de confianza que puede tener alguna gente ahora mismo por relacionarnos con alguno de nosotros mismos, con el LJE. Y esto es algo que quiero aclarar muchísimo, en el sentido de, me refiero, yo he sido parte de la FED desde hace 4 años en la comisión de competición y me unía a la LJE como una fuerza de trabajo que quería hacer cosas y como mi voluntad siempre ha sido hacer cosas por el Jagger, me uní con esta intención y al final lo que quiero dar impresión en ese sentido, yo no represento a la JE, pero formo parte de las dos, lo cual me permite
tener prácticamente, o sea, el trabajo de ponerse de acuerdo para integrar todas las fuerzas de trabajo está prácticamente ya hecho. Entonces, es una debilidad que creo que es más por desconocimiento o por sospechas que algo real, y por eso es algo que quiero dar mucha transparencia y aclarar sobre ello, de que puede parecer algo sospechoso de primeras, pero de hecho creo que termina siendo una de nuestras fortalezas. Pues siguiendo contigo, Sara, ¿qué opinas de las propuestas de tus contrincantes? Y si aplicarías alguna de ellas. Vale, pues en principio, pues empezando por la de Katy, me parece, me parece una propuesta que al final es sincera, pretende arreglar problemas que hay en España y que quiere, y que es sincera en el sentido de querer aportar todo lo que pueden. Es cierto que hay algo que me preocupa de las dos candidaturas, que es que no sé si, o sea, al final el tema de la LJ era como uno de los problemas más recientes y me parece que no se ha tratado, no han tratado demasiado este tema o que no han propuesto medidas concretas para ello ahora mismo. Y entonces me preocupa de cara al futuro, si salen electos, cómo tratarían este tema o cómo pretenden solucionar este problema. Al final, me parecería algo inocente pensar que van a conseguirlo de manera de salimos electos y bueno, pues vamos a trabajar y si vosotros queréis trabajar, pues estamos aquí, deshaced lo que tengáis y venid con nosotros. Al final las cosas no son tan sencillas y para problemas complejos pues hace falta soluciones complejas también. ¿Aplicarías alguna de sus soluciones? De sus soluciones, diría que, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Lima me parece algo positivo y es algo que se podría plantear, por ejemplo. Que, pienso que también vamos a poder tenerlo integrado en nuestra junta de otra manera, pero me parece algo interesante, por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, Dimas, ¿qué te parecen las propuestas de los demás y si aplicarías alguna de ellas? Vale, o sea, creo que hay muchas propuestas que son muy interesantes por parte de los dos candidatos. Creo que la parte de la plantilla a nivel de los sellos me parece algo que nosotros también la llevamos dentro. Creo que el facilitar la burocracia es algo y el hacerla más accesible es algo que todo el mundo quiere, ¿no? De alguna forma y que hay que optimizarlo. Eso por parte de Katy. Y por parte de Sara, sinceramente me parece también que tiene muchas buenas propuestas en parte también porque creo que esas propuestas, o sea, he convivido con el seno de donde salen, ¿no? Quiero decir, al final yo soy organizador de Murcia en primera, o sea, empiezo como organizador de Murcia, ahí tenemos mucho contacto con la gente que lleva la LJE, que si quieres podemos hablar de ella en otro apartado. Eh, pero la cosa está en que tanto la escuela de arbitraje, que es algo que ya nos habla la Federación de Lucha, y a partir de ahí se empieza a mover esa escuela de arbitraje, como la parte de la creación de escuelas de deporte base, que es algo que también hacemos nosotros, o se hace en la junta en la que yo presido de la FJRM con Molina en el 2019, a mí son cosas que en general me gustan mucho y que por supuesto quiero integrar. Y también importante me parece destacar que al final son gente bueno, que creo que tienen un músculo de trabajo bastante bueno. He trabajado mucho con gente como Martino, como Olra, y buscaría integrar ese músculo de trabajo dentro de nuestro organigrama, ¿no? Bajo las comisiones de la FEG. Vale, pues evidentemente estoy muy de acuerdo con ambas no candidaturas, propuestas que tienen mis compañeros. Creo que mi candidatura es que, viendo esto, está muy centrada en la administración, en la gestión, en la burocracia de cómo funciona la FEG, y me gustaría, si salgo, añadir muchas de las ideas fuera de la administración que tienen tanto Sara como Dima. Sara, lo que es el Jagger base y todo demás, me parece una idea estupenda, que es algo que tenemos que hacer y no se me había
sí que lo tenía en mi cabeza, pero no lo he puesto en práctica y creo que está muy bien y lo que se ha conseguido en Molina es genial. Y Dimas, lo que es las comisiones nuevas, muchas de ellas, si no es crearlas, sino muchas de sus cosas, añadírselas a otras o parecido. Creo que hay muchas comisiones muy buenas que ha propuesto todo Dimas que deberíamos hacer. Y prácticamente es eso. Bien. Pues pasamos ahora a un tema más de el tema que nos ocupa hoy, que son un poco pues, las elecciones de la FEG. ¿Cuál es vuestra opinión sobre que solo haya un voto por comunidad y no por persona? Dimas, por ejemplo, que le veo con ganas. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es vuestra opinión sobre que solo haya un voto por comunidad y no por persona? Sí, sí, me refería, o sea, la pregunta la he entendido. Que Ah, empiezo yo, por ejemplo, sí, sí, sí. contestando. Vale, a ver, yo creo que el modelo actual de territorial está obsoleto y en parte por eso mismo tomé como algo personal el llevar el cambio, ¿no? A nivel de la reforma territorial, porque también pensaba que era algo que podía generar una diplomacia, ¿no? Y un enriquecimiento de las relaciones. Personalmente creo que el modelo de un voto por persona tiene puntos buenos, tiene puntos malos, pero creo que es más justo que el sistema actual. Creo que quizás se podría darle una vuelta para intentar optimizarlo todavía más. Y esa parte creo que para eso debería haber mucho más consenso y mucho más comunicación con la asamblea, generar un debate formativo en el que la gente entienda los pros y los contras de los modelos, tanto como se hablaba del modelo no lineal, en los que se van agrupando cada X votos, o sea, cada X socios. Entonces creo que abriría el debate a la Asamblea de si seguimos con este punto o volvemos o intentamos buscar un punto que pueda ser quizá más óptimo, ¿no? Gatip, por ejemplo, opinión respecto a este tema. Pues también, yo opino parecido a Dimas. Estuvimos tanto él como yo redactando el nuevo sistema, que estuvimos colaborando, y es eso, estaba bien cuando éramos pocos y no nos liáramos mucho a hacer censos ni demás, pero creo que ya ha llegado a un punto en el que hay núcleos con mucha gente, otros con menos, y que no está correcto que, por ejemplo, un núcleo de 3 personas tenga el mismo poder de decisión que un núcleo que ha estado trabajando y tal, que sean 200. Es que parece que es más una penalización a los núcleos grandes por conseguir un montón de gente respecto a los pequeños, que como somos un equipo, tengo el mismo poder que otro núcleo que ha trabajado más o que tiene más suerte. Creo que eso no es justo. Y por eso creo que un modelo en el más representativo, como el que se ha propuesto nuevo, o si ratamos por lo que sea otro, creo que sería más correcto que un núcleo, un voto, porque hasta cierto punto es bastante, aparte de poco representativo, fácil de trucar y decir que eso sea un núcleo. Puedo meter a los 10 equipos de Valladolid y tengo 10 votos, si todos no ponemos de acuerdo. Creo que es algo que es, como he dicho antes, está totalmente obsoleto. ¿Sara? Creo que está silenciada, Sara, que no te oímos. Bueno, ahora se me escucha, ¿no? Sí. Vale. A ver, pues decía que el voto por comunidades o por comunidades adscritas a la FED que hay ahora mismo tiene el problema, ¿no? De no ser realmente representativo. Y además presenta otros problemas como puede ser el hecho de que al final cada comunidad, cada asociación se gestiona su voto de alguna manera y eso yo he visto que al final genera cierta desconfianza en cómo algunas comunidades gestionan sus votos. Me refiero, al final llega el día de votar o llega el momento de votar y llega el voto del representante y hay gente que como que tiene desconfianza respecto a, pues parece que el representante ha votado lo que le da la gana, no lo que opina su comunidad. O claro, cuando el representante al final es de un núcleo en el que hay 3 personas, pues muchas veces, ¿qué opinión está representando? Tiene muchos problemas que, bueno, al final por esto se ha añadido un nuevo, se ha aprobado un nuevo modelo territorial y creo que hay que apostar por él y ya que hemos conseguido por fin aprobarlo, hay que usarlo. Es cierto que no va a ser perfecto y va a mostrar problemas, pero para eso estamos aquí, para cuando lo usemos y veamos que hay gente que sigue sin sentirse representado, hay comunidades
que siguen sin estar ahí con el voto que deberían tener, pues seguir trabajando en ello. Al final, el voto que hay ahora mismo, por ejemplo, cuenta jugadores activos, pero dentro de no mucho tiempo habrá gente que esté implicada en el Jagger, pero quizás no como jugador, o quizás estará solo como árbitro o como organizador. Entonces, esa gente no tendrá derecho a voto. Son cosas, detalles que va a haber que refinar y nosotros vamos a querer estar ahí para trabajar para que el voto sea lo más representativo posible. Y después, como solución al tema de... O sea, y termino ya. Como solución al tema de, por ejemplo, la desconfianza de los núcleos, yo creo que está muy bien que al final... O sea, yo he escuchado algunas comunidades, por ejemplo, que tenían decidido ya su voto. Y sin, por ejemplo, sin antes haber sido este debate o sin estar todos los programas. Y ese tipo de cosas que considero peligrosas. Al final, a mí me da igual lo que votes, a mí lo que me importa es que el voto se haga bien, con toda la información sobre la mesa y que la gente pueda valorar bien. Una vez ya tengas toda la información, valores, ya vota lo que tú consideres, pero al menos que se vote con conocimiento. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el papel del CDD en tu legislatura? Katy, por ejemplo. Vale, yo prácticamente el CDD, sé que es una comisión muy polémica por todo lo que ha pasado recientemente, pero es algo que debe existir y creo que hay que reformar un poco también las medidas. Por ejemplo, no puede ser que se te penalice lo mismo, como ha pasado recientemente con lo que pasó con Noguera, que romper una placa de un resultado de un torneo, que más o menos es la misma sanción. Creo que hay muchas sanciones que se deberían revisar en los tiempos de cada sanción y que no sea tanto como pasó también recientemente, que la gente de la propia comisión vote cuánto le cae, sino que tiene que estar algo estandarizado, en plan de, por hacer esto, X, por hacer esto otro, A. No puede ser que unos piensen 12 meses, otros 6, otros 3. Eso es algo que no está bien hecho y que se hay que reformar. Y eso, para el CDD tiene que ser capaces de darles la capacidad de poner sus propias normas, por así decirlo, nuevas. Es decir, que gestionen bien qué es un comportamiento correcto, qué no es un comportamiento correcto y qué sanción va debido a ese comportamiento. Y evidentemente que si la comunidad o la propia junta o lo quien sea no le parece bien las normas o alguna quiere cambiar, abierto a que la gente lo cambie, porque la comisión la del CED tiene que ser algo que regule el Jagger respecto a cómo lo ven el resto, no que arbitrariamente yo decida qué te cae o qué has hecho mal. Es algo que toda la comunidad tenemos que estar puesto muy de acuerdo sobre qué es un comportamiento aceptable y qué no. Continuamos con Sara. Vale, pues en nuestro caso tenemos la propuesta sobre el comité de disciplina en el programa y la estamos diciendo que al final somos una comunidad que sigue siendo relativamente pequeña, entonces en este aspecto es fácil que nos conozcamos todos y que incluso también tengamos nuestras rencillas entre nosotros, cosa que ahora cuando te tiene que llegar a juzgar a una persona puede llegar a sentirse el sentimiento de que no hay imparcialidad. Entonces, para resolver esto y que la gente retome la confianza en el comité de disciplina deportiva, que nos parece algo esencial y que realmente puede aportar algo muy positivo, es eso, la creación de la figura de un jurado popular y también aportar mucha más transparencia respecto a su normativa. Que la gente tenga mucho más a mano su normativa, sepa mejor cómo funciona y entonces la gente tenga confianza realmente en este órgano y en este comité y que realmente lo tenga como algo que dice, sí, el comité de disciplina es algo que es necesario y que queremos tener. Vale. Y por último, Dimas. Pues bueno, yo creo que respecto al CED tiene dos puntos. Por un lado está la parte, digamos, estructural y por otro lado está el cómo se pone en práctica esa estructura, es decir, la teoría y la práctica. Creo que a nivel estructural los procedimientos que están son muy positivos, creo que tiene unos cauces en cuanto a admisión, a apelaciones, a recaudación de testimonios y de pruebas que son bastante buenos. Toda esa parte, digamos, está muy inspirada, por no decir prácticamente la misma que utiliza el sistema jurídico español y creo que esa parte es muy buena. Y luego
la parte a nivel práctica de cómo se ponen ese tipo de cosas en la práctica, creo que ahí es donde se puede diferir, ¿no? Porque es subjetivo. Sin embargo, creo que también esto está blindado, ¿no? En el sentido de que tiene unos cauces a nivel de que el CED es la única comisión o el único comité, el grupo de trabajo que la asamblea vota uno a uno los miembros que entran dentro de esta comisión. Entonces, digamos que si se les acusa de ser parciales, que pueden serlo, ¿vale? Pero a priori todo ese poder de decisión de quién entra dentro de ese CDD recae en la asamblea y se puede ver en las actas al final de que hace poco se metieron nuevos miembros al CDD. Entonces, bueno, creo que por la parte de los cauces está muy blindado y por la parte de las personas creo sinceramente que al final todos somos personas y estos son testimonios subjetivos, pero creo que también se puede trabajar y se pueden hacer cosas para decidir si es una persona, te parece imparcial, que no esté dentro de esta comisión. Pasamos con una pregunta cuyo enunciado es un poquito más largo, pero la respuesta no tiene por qué serlo. El deporte está creciendo y tanto organismos públicos como las empresas privadas empiezan a sentirse atraídas cada vez más en apoyar el deporte. Debemos facilitar esta tarea, ya que a día de hoy, pues, al ver algunas fotos de partidos o entrenamientos, se parece más a una pachanga entre amigos que a un deporte serio, que es lo que aspiramos a ser. Entonces, ¿cómo pensáis estimular a la comunidad a normalizar y estandarizar la imagen del deporte? Es decir, cuidar la uniformidad, estética deportiva, pues nombres, pañuelos, numeraciones, símbolos en escudo, vestimenta, etc. ¿Quién quiere empezar? Yo mismo puedo, si queréis. Sí, sí. Vale, bueno, creo que la FEG ha tenido varios procesos en los que se ha tratado de aprobar una normativa de indumentaria, que bueno, que esa normativa ha prosperado en ciertas líneas, hay en otras que no. Esto también es subjetivo, ahí, digamos, aquí entra ese punto, ¿no? Entre lo que es la gente que quiere vivir esto también de una forma quizá que le resulte, no sé, que estén más cómodos en ese punto, sin llegar a tomárselo totalmente deportivo, que no quiere decir que no quieran competir, pues son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, yo creo que en esta parte creo que la imagen es algo súper importante, creo que para eso hay que proponer una estandarización de camisetas, es decir, que todos los equipos jueguen con una misma camiseta, que los nombres, como ya está arreglado, sigan una normativa. Y me parece que eso es fomentar la imagen del deporte, pero que todo esto, de nuevo, como tienes diferentes formas de verlo en la comunidad, tienes que ponerlo de acuerdo y en consenso con los órganos de gobierno que, digamos, que te dan la voz de la comunidad. ¿Katy? ¿Puedes repetir la pregunta, porque Sí. estaba respondiendo a un mensaje importante? Sí, sí, no, tranquilo. Es sobre la estandarización de estimular a la Ah, comunidad sí, vale, sí. para la imagen del Yo creo deporte. que hay que empezar a aplicar la norma que ya existe dentro del propio reglamento, que es que se obliga a llevar una indumentaria. A lo mejor se deja un poco más abierto, pero bueno, yo creo que para empezar, que es que se aplique. Que no se puede ir cada uno en un torneo con una camiseta de un color diferente, prácticamente. Que la mitad de un equipo vaya de rojo, la otra mitad de morado y este viene de otro equipo, pero como se parece, pues adelante. Y empezar ya también a respetar la numeración, que no haya 3 Carlos 25, por ejemplo. Entiendo que se tenga que usar hasta cierto punto porque como en el sistema de freeze o tal, tienes que traer gente y no hay camisetas para todos, pero es algo que hay que empezar ya a hacer, que la norma se respete. Simplemente eso. Que hay que respetar la norma actual y empezar ya a actuar en ello. ¿Y Sara? Vale, pues yo creo que aquí hay que dar un paso un poquito más allá porque al final, como también había nombrado antes, para crecer necesitamos que lleguen esas grandes marcas que se interesen por nosotros, que se interesen por el Jagger, y para eso pues es muy importante cuidar toda esa imagen. Al final todo aporta. Quizás que
que un equipo en concreto lleve todo bien, pues aporta, pero si ya consiguiéramos que lo lleven todos, se daría una imagen del Jagger mucho más seria, mucho más deportiva, y eso después llegan las marcas, los grandes publics tal, lo ven y se recibe de manera muy diferente. Medidas que proponemos para esto es al final, lo de las camisetas está muy bien, pero hay que ir más allá. Al final, todo el tema, por ejemplo, o sea, si piensas un deporte serio, normalmente no ves a gente jugando, por ejemplo, con pañuelos, gorras o gafas de sol, sobre todo un deporte, o sea, imagínate un partido de fútbol de primera división, gente con esas cosas, ¿no? Con los pañuelos, gorras, cosa que ya está normalizado, pero tenemos que dejar ese camino y por el de dar una imagen mucho más seria poco a poco. Obviamente de manera escalonada. Tú no puedes decir de un día para otro, es decir, pues ya no se puede hacer esto, sino que realmente lo que planteamos, por ejemplo, en el circuito Levante es, primero a lo mejor pedimos el tema de camisetas, poco más adelante el tema de pantalones, también que no solo sea la camiseta obligatoria, sino también los pantalones, el tema de las calcetas, que yo entiendo que esos calcetines de Bob Esponja que te molan mucho pueden ser muy cómodos, pero igual a la hora de ponerte a jugar con ellos con los calcetines de Bob Esponja hasta la rodilla, no da la imagen seria a la que queremos aspirar como deporte. Entonces, ¿queremos avances? Pues normalmente esos avances requieren sacrificios y este es un sacrificio que poco a poco y de manera escalonada tendremos que ir haciendo. Pero ¿cómo lo haríais concretamente? Por ejemplo, en el circuito Levante es la idea que tenemos. En la primera jornada será el Open de Murcia en septiembre y en este pues empezamos, o sea, queremos empezar por el tema de las camisetas. La siguiente jornada de liga quizás ya pedimos pantalones y lo pedimos con antelación. Vale, cada vez añadiendo mayor restricción, ¿no? Poco a poco. Claro, cada vez quieren añadir y sobre todo empezando desde lo regional y empezando pidiéndolo desde lo pequeño y entonces y no tener que llegar al nacional y pedirlo todo de golpe, sino empezar desde pequeño y entonces como has empezado desde ahí, cuando llega al nacional los equipos ya lo tendrán, entonces no tienes que pedirlo vaya nacional, sino que lo has ido pidiendo desde las propias comunidades. Vale, perfecto. Pues bueno, nos estamos extendiendo un poco de tiempo, entonces vamos a dar paso al último bloque de preguntas entre vosotros, porque sé que hay alguno aquí que tiene que ir a hacer cosas dentro de poco. Vale, entonces empezamos con cada uno. Podéis hacer una pregunta a otro candidato, ¿vale? Estaremos más o menos 10-15 minutos así, hasta que hayáis hecho unas cuantas preguntas. Intentad ser breves en las preguntas y las respuestas también, por favor, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar preguntando a alguno de los otros candidatos? Puedo empezar yo mismo, que yo solo tengo precisamente una sola pregunta para hacer al resto. Porque la única pregunta que quiero hacer, porque yo creo que las propuestas que tenéis y lo que queréis hacer, creo que lo habéis dejado ya bastante claro, toda la pregunta que me he hecho ya, los programas que habéis puesto y demás. Es, aunque el que no salga de aquí, el que no gane, yo por lo menos quiero ver que nos integremos todos, es decir, yo tengo intención de, aunque no salga, seguir trabajando en competición en internacional, que es lo que está haciendo ahora, o incluso meterme en otra comisión o lo que haga falta hacer por el resto. Y me gustaría saber si vosotros también vais a abrir esa puerta a los que no hemos salido en estas elecciones, puedan trabajar también en ellos, en vuestras propuestas. Vale, pues respondo yo, por ejemplo. ¿O quieres tú, Sara? No, dale. Vale, pues la pregunta, o sea, la respuesta es fácil, sí. Ya lo he dicho antes, que sí que me gustaría coger o sea, tomar ese músculo de trabajo y obviamente sí que quiero abrirle la puerta a la gente que está trabajando, que al final es lo que queremos todos. ¿Sara? Lo mismo, pero al final sobre todo porque en nuestra propuesta que lo que principalmente se propone es la integración de toda la gente que quiera trabajar por el Jagger, integrarla y coordinar la junta, pues es literalmente eso. Si salimos finalmente nosotros, el resto de gente que está en vuestras juntas, que es gente también muy válida, claramente va a poder presentarse a las comisiones cuando saquemos los formularios y entrar en esos grupos de trabajo y aportar al final esas ganas que tenemos de todos porque el Jagger mejore y elevarlo a un nivel más alto.
Pues Sí, por ejemplo, sí, si... más o menos yo, en un segundo, Sí, Fraga, ¿qué sí. quieres decir? Sí, más o menos sería la respuesta de todo, pero creo que quería dejarlo evidente al público para que vea que, oye, aunque seamos candidatos diferentes y tengamos algunas ideas diferentes, todos vamos a remar en la misma dirección, que no uno no se va a ser estilo de la oposición española, que lo que dice uno no va a hacer el otro. Aunque tengan los dos de acuerdo, no lo van a hacer. ¿Vale? Que estamos todos remando a una misma dirección con diferentes propuestas. Eso era prácticamente. Y la verdad es que es reconfortante ver que al menos hay ciertos consensos en temas relevantes de, es decir, esto hay que cambiarlo, hay que mejorarlo y que ver que pues, hay varias ideas sobre la mesa. La verdad que eso da esperanzas. Pues, ¿quién quiere hacer la siguiente pregunta? ¿Sara Dimas? ¿Disparas tú o yo? Me da igual, lo que tú quieras. Pues, bueno, antes lo había dejado caer, lo que pasa es que no era momento de preguntas, pero es lo que decía, en vuestras dos programas, vuestras dos candidaturas, he estado atenta a ellas y al final es lo que digo, me ha preocupado ver que no he visto demasiadas medidas respecto a la integración de tanto de Zaragoza como de la LJE para conseguir realmente esta unión y de ir todos a una. Y quería saber que tenéis pensado sobre esto, ¿sois conscientes de los problemas que hay ahora mismo por los que ahora mismo esta situación está así? Ya no conscientes, sino me refiero, ¿habéis podido llegar a cuáles han sido los problemas o causas por lo que hay esta situación ahora mismo? Vale, pues si te parece bien empiezo yo respondiendo, si os parece bien. Sí, sí. Sí, sí. Vale, a ver, yo sobre esto creo que son dos cosas diferentes. Por un lado, Zaragoza. Nosotros ya hemos entablado comunicaciones con Zaragoza, de hecho, como comisario de la comunicación, o sea, de la parte internacional, llevamos a LAC, que es una persona que se está presentando a presidente o bueno, está preparando una candidatura, eso no se podría decir, la verdad. No pasa nada, eso ya está dicho. Vale, pues eso. Entonces, nada, él está trabajando en eso, entonces sí que tenemos muy en el ojo en el punto de vista, la parte de Zaragoza. Respecto a la LJE, sinceramente creo que hay dos puntos principales. Lo primero es que considero, o sea, sí que conozco los problemas, porque al final yo estaba dentro de la FJRM cuando se empezaron a hacer esos pulsos, ¿no? A nivel de las cargas, a nivel de los torneos no puntúan, a nivel de que la organización de la Winter decide que, aunque la asamblea le ha dicho que o usa el reglamento o el torneo no puntúa, decide que él va a usar, o sea, que la organización decide que va a usar las cargas que tocan. Eh, Ahí creo que sí que conozco bastante bien de primera mano esos problemas. Creo que, y entiendo la creación del organismo de la LJE desde un punto de vista de no me están dejando trabajar y hay gente que está quemada y que no está dejando trabajar. Entonces ahí hay un punto importante de la candidatura que es el relevo generacional completo. Creemos que eso es gente nueva, gente que no tiene esos problemas personales, pero sinceramente creemos que la forma de abordar esto es remar todos a una, es trabajar todos bajo la misma bandera y concentrar ese esfuerzo dentro de las propias comisiones de la FED, que al final son las que van a dar o los que pueden dar esa imagen. Entiendo que se cree ese grupo de trabajo, pero sinceramente creo que la división que ha generado es bastante grande y creo que, bueno, que la forma de trabajarlo es, por un lado, intentando, o sea, manteniendo que esas relaciones no nos afecten a nivel personal, porque creo que puedo considerarme que tengo buena relación con varios miembros, con varias personas, entre ellos tú, o sea, entre ellas tú, dentro de la LJE. Y creo que es importante que, aunque eso no afecte a lo nivel personal, que al final que todos vayamos, o sea, quiero decir, que todos estemos unidos. Me parece un poco, no sé, complicado de asimilar el hecho de que ya partas de la base de que las relaciones con la LJE, que es un órgano con el que tú estás dentro, van a ser complicadas. La verdad es que el hecho de que ya se parta de una base en la que son complicadas, bueno, me parece algo, no sé, al final, si tú estás llevando, o tú o gente de tu candidatura estáis llevando ese programa, ya me estás diciendo que lo vas a hacer complicado. Si no ganas tú, no lo sé. Esa parte me parece un poco
incómoda, la verdad. Pero bueno, que al final lo que quiero decir es que creo que la FEG tiene un músculo de trabajo generado a lo largo de muchos años que es increíble, tiene unos canales de comunicación maravillosos, tiene una forma unos cauces institucionales que funcionamos bien, nos ha unido a todos los núcleos cuando cada uno era de su padre y de su madre, y creo que lo importante es seguir potenciando estas cosas y trabajar la imagen de ese deporte, ¿no? De la que todos nos queremos que sea buena, trabajarla en pos de la unidad. Vale, pues yo el tema de cómo tratar al LJE y Zaragoza, que están actualmente fuera, por así decirlo, porque muchos de los miembros trabajan, a mí mismo Elena está en competición, Saras también está en competición. Yo creo que el principal es integrarlos dentro de la federación, como el hecho de que prácticamente todos los anteriores de la anterior junta han dimitido, se han salido, y este nuevo reloj nacional y el propio hecho hasta de limitar las candidaturas va a hacer ver a tanto a Zaragoza como a vosotros, bueno, vosotros me refiero al LJE, de que queremos remar todos en la misma dirección. El intentar también eso, al irse la gente más veterana, muchas de las rencillas de no me cae bien X persona o he tenido problemas con X comisario, con ese miembro de la Junta, se elimine, porque vamos a ser todo gente nueva y creo que podemos volver todos a juntarnos en una misma rumbo. Si el problema es que nos llamamos FEG o nos llamamos LJE, si es un problema de nombre, de asientos, todo eso se puede cambiar. A mí no me importa que mañana la FEG se pase a llamar Federación Nacional de Jagger. Si es el problema, a mí me da igual. Yo solo quiero que estemos todos juntos remando en la misma dirección. El tema de lo que propones tú, Sara, de que tanto la FEG y la JE trabajando juntos, está bien, pero tampoco veo la necesidad de que haya dos organizaciones trabajando en paralelo cuando podíamos estar todos juntos en una, como puede ser lo que he dicho antes de Federación Nacional de Jagger en vez de Federación de Jagger España. Está bien, pero no veo la necesidad de estar separados, aunque rememos a la misma dirección. Y yo creo que es eso. Y Zaragoza, pues yo creo que mucho también de los problemas que ha tenido, no estoy al tanto ni tal, pero venían de las típicas rencillas de X, este ha hecho X, yo quiero hacerlo A y seguimos enfadados porque seguimos los mismos. Y yo creo que este nuevo relevo va a hacer que, tanto en Zaragoza como en la FEG, volvamos a juntarnos y todos estamos en un mismo sitio. Si se me permite una respuesta, porque ha habido una cosa que me parece importante aclarar. Básicamente se ha dicho aquí de que estás dejando caer que yo en concreto o mi cuenta te va a hacer difícil esa negociación. Yo lo he dicho antes, quiero recalcarlo, sé que es algo que a la gente, o sea, que puede costar llegar a aprender, pero yo no soy la LJE, yo no mando ni decido al final lo que se va a hacer. Yo lo que he hecho ha sido hablar con, me refiero, forma parte de ella como una persona más, como un miembro más, pero no mando al final lo que va a hacer. Lo que ha hecho ha sido reunirme con ellos para ver cuál es la forma de trabajo en la que vamos a estar, una forma de trabajo en la que podemos estar todos cómodos, porque al final el problema que ha habido de por qué se ha surgido esto era el no estar cómodos con la forma de trabajo de la FEG. Y entonces, a mí me preocupa por el hecho de eso, de yo, por haber hecho este trabajo previo, ya se ha encontrado una forma en la que vamos a estar de acuerdo en la manera de trabajar y entonces vamos a estar cómodos. Pero lo que me preocupa es, al final, eso, si desde vuestras candidaturas se va a poder llegar a ello, más que nada por vuestra postura de querer integrarlo, que tenga que ser sí o sí dentro de la FEG, al final, que sea un organismo aparte, pero que trabajemos en la misma dirección, no es para nada algo negativo. No, es que no tiene por qué serlo en ningún momento, sobre todo cuando cada una tiene sus funciones claramente delimitadas. Entonces, es lo que digo, que no en ningún momento se me duele ver que se me pueda acusar como candidatura solamente del JE, cuando al final la candidatura es de unir España y eso incluye a todos los que puedan ser superprofeg, a todos los que sean a la gente que haya optado por la JE por los problemas que han surgido y también a Zaragoza. Y creo que
esta integración la hemos conseguido a base de reunirnos con ellos, entender sus problemas, entender qué ha sido por lo que han optado por esto y entonces ponernos de acuerdo en cuál es la forma en la que vamos a estar como trabajando. Y creo que Dimas te quedaba todavía pregunta por hacer, ¿verdad? Sí, sí, bueno, en realidad son 2 o 3 preguntas en teoría, ¿no? Las que le podemos hacer a otros Sí. candidatos. Lanza por ahora una y luego, si tenemos tiempo, hacemos más. Perfecto, gracias. Vale, bueno, pues lo primero es saber o sea, qué aporta el tener 2 entidades diferentes. Entiendo que dices que la LJE nace como algo que no está de acuerdo con las instituciones, ¿no? O sea, con la FEG, ¿no? Con la forma de trabajo de la FEG, esas han sido creo que tus palabras textuales. La cosa es que no está de acuerdo con la institución, no está de acuerdo con la gente que la llevaba. Entiendo que es la gente. Entonces, si ya no está esa gente porque se ha dado ese relevo generacional, ¿qué aporta tener esas dos instituciones? Sobre todo cuando creo que sí que hay un solape de competencia. Porque al final en las escuelas base se pueden afrontar perfectamente desde la comisión de expansión. Esta pregunta va para Sara, perdón. Vale, pues lo primero es que no... o sea, había un punto importante que el problema no es con las personas. O sea, me refiero, creo que has preguntado si es con las personas o con la forma. Son ambas. O sea, el problema al final terminó siendo, o sea, era por la forma de trabajar, pero por las diferencias en la forma de trabajar, parece que se terminó incluso llevando algo a lo personal. Entonces ya era muy difícil llegar a mediar. Entonces, al final, ¿qué puede aportar? Pues básicamente es eso, que la DJE tendría unas funciones que ahora mismo la FEG no estaba cubriendo, entonces pues esas necesidades que son sobre todo el tema de la escuela de arbitraje, el Jagger base y tal, se pueden cubrir desde ahí. Y al final es una fuerza de trabajo más que si va a estar integrada en la FEG y vamos a ir todos en la misma dirección, es que no, para nada es algo negativo, al final va a ser lo mismo. No veo tampoco una razón por la que se tenga que concebir en ningún momento esto como algo negativo, sino es el hecho de eso, de integrar fuerzas de trabajo y ir todos a una. ¿Cómo vais de tiempo? ¿Para una pregunta más? Bien. ¿Sí? Yo Bien. lo que quiera, sí. Venga, pues una pregunta más cada uno. ¿Quién quiere empezar? ¿O no tenéis más preguntas para el resto? Yo creo que sí que eso tenía suficiente esa pregunta porque, como he dicho antes, yo creo que todos los programas yo creo que exponen bastante bien lo que quieren hacer. Ujú. Así que yo, si más tenéis una pregunta sobre mí o sobre lo que sea, la candidatura, adelante. Dimas, Sara, ¿tenéis alguna pregunta para algún otro candidato? Sí, yo tengo una última pregunta. Vale, pues adelante. Y es que creo que no se ha tratado en el resto de... Es para los dos esta. Creo que no se ha tratado en las candidaturas o sea, de una forma explícita el qué pasa o cómo se va a asegurar la convivencia con los núcleos, entre los núcleos grandes y los núcleos pequeños. ¿Qué se va a hacer con esos núcleos pequeños? ¿Qué medidas concretas? O sea, te refieres entonces a cómo, o sea, no sé si termino de entender qué conflicto te refieres exactamente, o sea, em, ¿te sientes a que o sea, te refieres a que los núcleos pequeños puedan sentirse algo ignorados por los núcleos grandes? Claro, bueno, al final es digamos, ese modelo en el que los núcleos grandes tienen un papel más fundamental, que tiene lógica eso, pero hay que ver cómo se va a integrar también ese papel de los núcleos pequeños, qué se va a hacer con ellos. Yo, por Vale. lo menos, con esto del sistema de competición, como el propio sistema permite, no hace que todos si por ejemplo Valladolid, la mayoría sale a un sí, con un 60% y el 40% dice no hace que todo el núcleo vote así, sino como
cada porcentaje de votos irá destinado a un sí o un no. Por lo tanto, no veo tanto problema en los núcleos pequeños porque no necesariamente un núcleo entero te va a tomar una decisión aunque tú digas que no, porque como los votos van por persona, cada persona tiene su propia opinión y va a elegir lo que él quiere, con lo cual no hace que el núcleo pequeño no tenga poder de decisión, porque la decisión está repartida en las personas, no en un núcleo tanto que sea muy grande o sea muy pequeño. Yo creo que no va a haber conflicto en ese tema. A lo mejor sí, pero yo creo que de primeras no debería. Vale, pues en nuestro caso, al final, como lo que queremos fomentar es que esa comunidad, por ejemplo, una de las medidas que queremos tomar es en el tema de la creación de la temporada deportiva, ¿no? Al final queremos crear una temporada que dure de septiembre a mayo o julio, como el resto de deportes. Y en esa temporada, que es en la que se crearían las ligas, o las ligas estas que comentaba antes, en estas ligas sería muy, muy enriquecedor el hecho de que los núcleos grandes cojan a los núcleos más pequeños también esas ligas, se integren y entonces que los núcleos pequeños sientan que participan en una liga grande que al final va a fomentar la competición, va a fomentar el que quieran surgir más equipos, quieran ser un proyecto más serio de equipo también. Y creo que por esa parte vamos a hacer que los núcleos que están ahí un poco, que son pequeños y están a medio fuelle, como también he dicho antes, si queremos ser una junta activa que vaya a atacar los problemas, pudiendo ser antes de que surjan, y si no antes de que surjan, en el momento que los veamos o que se comuniquen, pues queremos solucionar esos problemas y no nos costará llegar a ese núcleo y decirle, chicos, estamos aquí para vosotros, queremos que crezcáis y tenemos estas propuestas para vosotros, tenemos esta documentación, tenemos todo lo que queráis para que vosotros podáis crecer. Como comentar el hecho también de que salgan torneos allí, como ha sucedido en Huelva, en Albacete, y etcétera. ¿Será Katy? Bueno, no. ¿Sara, quieres hacer alguna pregunta? No. Bueno, pues llevamos ya hora y 3/4. Entonces, para ir cerrando este encuentro, os doy un minuto a cada uno pues para que os despidáis y hacéis una última reflexión si queráis. Brevemente, por favor, un minutillo y chapamos esto. ¿Quién quiere empezar la despedida? Venga, Katy, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias sobre todo a dárselas a Playjagger por organizar todo esto en tan poco tiempo que hemos tenido, porque Litente has tenido, ¿cuánto? Menos de una semana para organizar todo el tinglado que hemos montado, reunirnos a los tres, ponernos de acuerdo, las preguntas. Por eso, muchas gracias. Y suerte a todos los demás candidatos en las elecciones de este fin de semana, que vaya bien a todos y que el Jagger siga creciendo y que consigamos ser deporte, aunque sea fuerza bruta. Sara, por ejemplo. Vale, pues yo quiero decir a la gente que nos dé la oportunidad porque realmente tenemos muchas ganas de sacar muchos proyectos adelante. Queremos realmente, o sea, yo no habría presentado esta junta si realmente no pensaba que iba a ser la mejor junta. Si yo pensaba que hubiera una mejor junta, yo pues no la presento, pero realmente creo que somos una opción muy fuerte. No quiero desprestigiar a las otras dos, claramente también son muy válidas, pero creo que tenemos tanto unas ganas como una fuerza de trabajo y unos proyectos en mente, que la mayoría están ya bastante desarrollados, solo habría que implementarlos, que va a hacer que el Jagger crezca muchísimo, sobre todo en el terreno deportivo, en la comunidad y que sobre todo eso, creo que tenemos realmente la clave de conseguir por fin la unidad en el Jagger España y creemos en ello y que es algo muy importante. Pues Dimas, para acabar. Vale, pues nada, yo también quiero agradeceros a todas las personas que estáis viendo esto, a todos los tres candidatos que estamos
sin duda trabajando bastante en estos meses de agosto. Y a ti, Fraga, y en concreto, y bueno, y a todo el equipo de PlayJagger, que bueno, que al final estamos dedicando aquí nuestro tiempo de forma voluntaria y eso siempre te agradecer. Y respecto al programa o a la conclusión, ¿no? Final, sí que quería decir pues que nada, que tenemos muchas ganas de trabajar, que pienso que somos un equipo muy multidisciplinar, con mucha experiencia y sin estar quemados con las relaciones de la junta quizá anterior o con ese tipo de cosas. Y que bueno, que cada persona dentro del equipo me parece que tiene un papel fundamental y que al final creo que tenemos que luchar entre todos para jugar todos juntos, ¿no? Para tener esa confianza y esa cohesión que inició la FEG en su día y intentar recuperar eso y que al final acabemos poniendo todas nuestras voces, ¿no? Para jugar a un mismo deporte. Pues muchas gracias a todos por venir. Para cerrar un poco esto, ya siento a todas las preguntas que hayáis mandado y que no hayamos podido hacer mención, pero bueno, más o menos hemos tocado un poquito de todos los palos. Y igualmente, si hay alguna pregunta que creéis que es importante que os resuelvan los candidatos, que se pongan en contacto con vuestras redes sociales, ¿no? Que os las manden y les respondéis por ahí. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo y que votéis lo que consideréis mejor para el mundo del Jagger. Así que nos vemos pronto con más Jagger. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, PlayJagger y todos. Chao. Hasta luego.